You're up 2-0. What's the story? Are you not happy, or you're only half happy, or Still to be happy about. you're up 2-0? Job's not finished. ¿De qué se puede hablar en la NBA cuando no hay NBA? Estábamos hablando en los últimos días, Sergio Rabinal y yo, un poquito de qué podíamos hablar en estos capítulos de NBA House, y la verdad que me pasaste, Sergio, una lista muy interesante de temas. Hoy vamos a tocar uno de un hombre que es prácticamente un alienígena y ha venido a revolucionar la liga, y del que se esperan cosas enormes en los próximos años. Y como te decía antes, me parece un tema muy interesante, tanto de por sí, porque es interesante de comentar, como un tema interesante para la gente, porque todo el mundo tiene a Víctor Wembanyama en su boca. Totalmente, muy buenas, Nacho. Otro episodio que hacemos aquí ya en Gigantes Podcast, en NBA House. La verdad es que el hecho de construir, que es el tema que vertebra este episodio de hoy, construir alrededor de Víctor Wembanyama, yo lo veo al mismo tiempo muy fácil y realmente muy complicado. Y esto tú y yo nos lo hemos planteado muchas veces con el tema de LeBron, con el tema de Giannis, si te acuerdas, con el tema de Luka Doncic. Y al final hay tantísimas posibilidades que dices, bueno, ¿con cuál de todas me tengo que quedar? Sí, es complicado, ¿no? Porque además luego, es lo que yo digo siempre, ¿no? Me gusta repetirlo, pero es que es verdad, no es como construir un equipo en el 2K, ¿no? Luego van surgiendo muchas situaciones que los equipos tienen que saber gestionar. Luego también entran factores como, por ejemplo, Sergio, que esto de momento en San Antonio no se ha dado, pero si tú eres un ejecutivo que a lo mejor está en su último año de contrato, viene de un par de años difíciles, a lo mejor vas a hacer movimientos complicados, no tanto pensando en el bien del equipo, sino en conservar tú tu puesto de trabajo durante los próximos meses, ¿no? Entonces, luego no es solo simplemente qué traspaso haces, sino el timing, los salarios que entran, el nuevo CBA, que también supone un cambio completo para el juego. Entonces, son muchos factores, no simplemente qué tipo de jugador necesitas al lado de Víctor Wembanyama, que por supuesto, y es una cuestión que, de nuevo mencionando este CBA que ya está en acción, va a hacer que los equipos tengan que ser mucho más cuidadosos con los pasos que dan. Mira, uno de los puntos fundamentales con estos San Antonio Spurs, o el hecho de que Wemby haya acabado en San Antonio, es que es una franquicia, yo creo que con los pies bastante en el suelo, que pese a tener un jugador completamente diferencial como es Wemby, que no sabemos realmente en qué acabará convirtiéndose, si será una super mega estrella, si tendrá problemas físicos o su carrera será más o menos larga, pero bueno, en definitiva, este primer año lo que nos invita a pensar es a lo grande, en un jugador único, en un perfil que todavía no habíamos visto a este nivel, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, y yo creo que haber recalado en unos San Antonio Spurs que han sido, yo creo que el sinónimo de una franquicia coherente, con una cultura definida, con unos patrones muy claros y que tienen, yo creo que toda la calma del mundo y toda la paciencia para poder hacerlo, es el mejor aliado. Y a pesar de que se hayan producido cambios en la gerencia en los últimos años, considero que están en buen camino, y ahí queda esa apuesta en cierta medida por, bueno, vamos a ver qué tal funciona Jeremy Sochan como base. No ha terminado de cuajar, pero sí que han dado pistas este último curso de que Trey Jones junto a Víctor Wembanyama es un perfil que encaja bastante bien. Y si quieres, yo creo que podemos empezar, y creo que, y tengo una pregunta, mejor dicho, para ti, que es, Venga. vale, Víctor Wembanyama, ¿en qué posición juega? Porque creo que a partir de esta pregunta podemos desarrollar casi todo el episodio. Claro, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que en el baloncesto FIBA barra Europa sí que seguimos conservando más y tiene sentido las posiciones de 1, 2, 3, 4, 5, pero es lo que llevamos hablando ya desde hace años, que en el baloncesto NBA todo esto ha cambiado mucho al rol que tú desempeñas, ¿no? Entonces, para mí la cuestión con Wembanyama ya no es tanto en qué posición juega él, sino que los San Antonio Spurs sean capaces de jugar de diferentes maneras con Wembanyama, ¿no? Que es precisamente lo que te permite este jugador. Totalmente. A ver, yo sí que en cierta medida tengo más o menos claro en qué posición del campo no le pondría. Por ejemplo, para mí no es un manejador, para mí no puede ser un No. point guard, no puede ser un escolta, no puede ser alguien en el que, perdón, depositas todas las esperanzas de un equipo a nivel ofensivo. Porque por muy habilidoso que sea, o por mucho que pueda crecer en ese sentido, yo creo que hay que tener los pies en el suelo. No sé cómo lo ves tú, pero para mí es más incluso, y aquí podemos abrir un debate bastante interesante y largo, de si es un forward, entendí, un 3-4, o es más un pivot híbrido, un falso 5, por decirlo de alguna manera, un jugador que te puede integrar a esa posición, pero que al mismo tiempo se abre.
que es, yo creo que esa definición de lo que creíamos que podía haber sido en su momento Giannis Antetokounmpo o Kristaps Mm. Porzingis, ese unicornio. Pero para mí, yo lo he dicho casi desde el principio que lo vi en el Asbel hace unos cuantos años, que no era un interior, es que es un alero moderno, pero es un alero de 2.24. Creo que mide 2.24, vamos. Ahí coincido mucho contigo porque al final tú le ves jugar y no es un jugador, digamos, no es un Anthony Davis en el sentido de le vas a dar el balón al poste o el mayor volumen que me quedo ahí trabado de los tiros de Wemby no van a ser situaciones de siempre pick and roll, se la das y finaliza, ¿no? Es un jugador un poquito diferente. Es cierto que puede hacer eso, pero yo creo que precisamente la gracia de este jugador es que tiene tantos recursos y que juega tanto de cara y que tiene un control de su cuerpo tan extraordinario para el tamaño que tiene, que es un mismatch andante, ¿no? Y que tienes que conseguir imponer tu formato de juego al rival. A mí sí que es cierto, por ejemplo, que yo lo que pedía antes de la temporada era que los Spurs tuviesen un 5 contundente al lado de Wemby, pero luego me han gustado más los Spurs jugando con Wemby de 5. También es cierto que los Spurs de este año, un equipo, pues qué vamos a decir, Sergio, ¿no? Los Spurs de este Un año, un equipo de equipo lotería, complicado de por ver, decirlo sí, sí, bonito. sí. Sí. Por decirlo bonito, sí. Efectivamente. A ver, a mí me parece bastante interesante que abras el tema del pivot, porque claro, esto es una cuestión bastante difícil de encontrar el equilibrio o el punto intermedio, porque claro, Wemby como 5, y yo creo que en casi cualquier posición menos en la de base, va a ser un mismatch continuo, es lo que decías, es un jugador de videojuegos, un jugador del 2K, y te permite que casi en cualquier situación, si vas al poste te gana por altura, y si te saca fuera de la pintura te gana por velocidad contra prácticamente cualquier oponente que tenga delante ahora mismo. La pregunta es, ¿eres capaz de ser consistentemente ganador con Víctor Wembanyama de 5? ¿O puede resistir el resto de la construcción del equipo con Wemby de 5? Porque quizá, y esto lo hemos visto si te acuerdas en el caso de Giannis con los Bucks, que hablábamos mucho, recuerdo, en 2021 de, es que la mejor versión de los Bucks es con Giannis de 5. Claro, pero necesitas a veces alguien que haga el trabajo sucio, que se encargue de cuestiones más mundanas del ataque, y ahí es yo creo el punto donde habría que desplazar a Víctor Wembanyama entre el 3 y el 4 y buscar una alternativa al 5. Y yo te quería preguntar, a ver, ¿qué perfiles crees? Luego ya entraremos en nombres, que tengo aquí una lista bastante interesante para ti. ¿Qué perfiles de interior, de 5 de center, podrían encajar mejor junto a Víctor Wembanyama? Coincido con lo que has dicho porque además creo que, o sea, tú tienes que tener el recurso de poder mandar a ese jugador al 5, ¿no? Y lo decías tú, Giannis, Anthony Davis, pero necesitas cobertura para estos jugadores, tanto para la temporada regular como luego, por si en playoffs te vas a enfrentar a un equipo que tenga mucho tamaño, que tenga tal, que sabemos que es un tema muy importante en la liga. Entonces, yo de primeras pondría a Wemby como 4 y le buscaría un 5 potente que le pueda cubrir también y ayudar durante la temporada regular, pero luego también un pivot que pueda jugar, obviamente, en playoffs, ¿no? Que pueda tener sus minutos. Y ahí yo creo que el perfil ideal es un pivot reboteador, que tenga una gran presencia en rebote defensivo para que Wemby pueda liberarse y actuar como un jugador que va a no taponar tiros, pero sí molestar tiros, ¿no? Porque creo que es lo mejor que tiene Wemby en defensa, todo lo que ese miedo que infunde en el rival. Y creo que si de primeras tienes un 5 de perfil defensivo, de perfil reboteador, de perfil, lo que decías tú, de trabajo sucio, de esa manera vas a poder liberar a Wemby para que, como hace Giannis en Milwaukee con la presencia de Brook López, ¿no? Que se dedique él a ser el corrector de la defensa. Ujú. A mí me gusta mucho ese rol, creo que es la mejor versión o lo máximo que puedes aspirar de un grande en la NBA actual. Ese rol híbrido que es entre Giannis y Rudy Gobert, que es lo que aspira a ser Wemby en su carrera, si no se tuerce nada, Casi si nada, ¿eh? no cambia nada físicamente, que estamos hablando, claro, efectivamente, es uno de Es una los locura. mejores prototipos defensivos yo te diría, de toda la historia de la NBA, porque al mismo tiempo te aguanta el uno por uno. Y este primer curso del francés nos ha permitido ver cosas, yo creo que difícilmente habríamos visto en otro jugador. Yo personalmente no he visto nada igual, más que quizá en minibásquet, donde ves a alguien que, pues un chaval que se ha desarrollado mucho contra chavales mucho más pequeños, es creo que la comparativa más cercana. Pero claro, me gusta el tema del percutor, es decir, un jugador que sea, digamos, solamente ejecutor, pero claro, para construir un equipo en la NBA a día de hoy,
para mí sí que tienes que tener un interior que haga algo más, porque si no, sobre todo tal como está compuesta los San Antonio Spurs ahora mismo, que no sabemos lo que realmente va a ocurrir en los próximos años, pero por hacer un poquito de basket ficción, yo creo que necesitas un interior un poquito más productivo, un jugador que tenga algo de creatividad, algo de chispa, pero claro, yo no sé cómo lo ves. Yo intuyendo un poco, creo que me vas a decir que te gustan mucho más los Rim Runners, los Daniel Gafford, los jugadores de este estilo, que ir para juntar con Wemby, quiero decir, que irte a perfiles mucho más, ¿cómo decirlo?, exóticos en la NBA. Sí, yo priorizaría el perfil tosco, defensivo, animal Mm. y sí que trataría de tener la opción de un tío, sobre todo para mandar a Wemby al 5, pero bueno, o ir cambiándoles, donde sí que tengas un interior que te abra la cancha, que pueda ser un jugador que a lo mejor tenga un poco Ujú. más de toque de pase, pero eso sí que a lo mejor lo tendría como, por ejemplo, si fichases a Darío Saric ahora mismo, ¿no? En plan, como un recurso de 15 minutos por partido o algo así más secundario y sí invertir más dineros en un 5 de tamaño, porque al final sí que en la NBA actual, que llevamos unos años, ¿no?, de los Warriors e incluso Miami Heat del Big Three, ya veíamos esa llegada del small ball, pero es que precisamente lo que buscamos ahora es no renunciar a esa versatilidad, manteniendo un tamaño enorme, ¿no? Entonces, si tú puedes darle un 5 protector a Wembanyama, yo creo que es un poco, Sergio, salvando las distancias, lo que Ujú. hicieron los Lakers con Anthony Davis en 2020, ¿no? Que es, tú luego tienes a Markieff Morris en el banquillo, le fichamos a mitad de temporada y si necesitamos un 4 tirador para 15 minutos, le sacamos en playoffs si nos funciona, pero nuestra carta principal es tener siempre a Anthony Davis cubierto, que eso nos va a dar más a nivel defensivo. Bueno, es que vaya equipazo a nivel interior que tenían esos Lakers con Javale McGee y con Dwight Howard. ¿Estaba Javale McGee también ya por esa época o me lo estoy inventando? Sí, sí, no. De hecho, era McGee el titular de temporada regular, ¿no? Luego en playoffs sí que pasaron, si no me equivoco, al Small Ball, salvo en la ronda contra Denver, que ahí fue cuando entró Howard Sí. para darle cariñitos al Joker. Ujú. Bueno, yo aquí había traído, me había hecho una lista de jugadores que creo que pueden encajar. A mí te voy a decir ya cuál es mi favorito para empezar, que es lo Tengo yo contrario uno, a lo me que tú encantaría. planteabas. Me encan- A Ah, ver, qué pena. Te iba a decir, me encantaría que coincidiésemos. Ah, qué pena. no, a ver, aquí insistimos, estamos haciendo el equipo perfecto, o sea, el ideal de baloncesto para nuestra forma de ver de cómo construir un equipo alrededor de Víctor Wembanyama. Y mi pivot ideal en ese sentido sería Bama Adebayo. ¿Por qué? Porque integra esa versatilidad defensiva que vas a necesitar teniendo a Víctor Wembanyama como tu jugador de referencia. Y al mismo tiempo te libera muchísimos espacios porque aunque no tiene triple, por mucho que estos últimos años haya empezado a tirar de tres, sí que tiene esa capacidad de jugar fuera del aro, de buscar los manos a manos, que ha sido tan crucial en estos últimos años en Miami Heat. Y claro, es que a nivel ofensivo tiene muchísimos más recursos. Y he de decir que me gustaría ver a Wemby con un pivot bajito, no un pivot gigantesco que tenga una gran altura, sino alguien como mucho más híbrido, mucho más manejable, que le permita mantener esa versatilidad al equipo. Hombre, juntar a Adebayo y a Wembanyama sería destructor para el resto porque yo sigo pensando que Adebayo, aunque ha ganado mucha reputación, sigue siendo uno de las estrellas infravaloradas de la liga Ujú. por impacto, por su rendimiento en playoffs, por lo que da en ambos lados de la cancha. Claro, yo aquí debo decir que no había hecho tanto básquet ficción y sí que había Ah, yo, pensado yo he ido, yo he ido en... puro básquet ficción, ¿eh? O sea, aquí no, me Vale. quito la careta completamente. Yo sí que me había apuntado un nombre que no creo que. Hombre, por poder lo pueden adquirir porque tienen el espacio salarial y se supone que va a haber mucho interés en él, pero. Y a mí me parece realista y es del perfil que te comentaba. Creo que les pegaría mucho una Isaiah Hartenstein al lado de Wembanyama. A mí me gustaría mucho ver a un jugador Ujú. como el alemán al lado de Wemby. Y que creo que precisamente te daría eso, ¿no? Además, un tío, Hartenstein me gusta porque siendo un perfil de esto que estábamos hablando, ¿no? Bloqueador, continuador y demás, sí que tiene el punto de que me gusta cómo lee el juego, algún pase que le vemos que da, que lo hace bastante bien, se mueve bien sin balón, entonces me gusta bastante dentro de este perfil y te garantiza un rebote como pocos pivots en toda la liga. Entonces, a mí es un jugador que, oye, pues en función de la serie le sacamos más o menos tal, pero al lado de Wemby me parecería un fichajón para los Spurs. Claro, poniendo los pies en la tierra es un fichaje que es realizable, aunque ya sabemos más o menos que parece que va a ir a Oklahoma City Thunder. Pero bueno, a mí no me disgusta. Me parece un perfil demasiado bajo quizá, aunque sí que es una Mm. buena, digamos, una buena manera de empezar.
Claro, yo aquí te traigo otros jugadores, que además hay Dame, uno dame que sé que básquet te va a ficción, gustar. dame básquet ficción. Claro, es que partiendo ya de que esto es el 2K, es más sencillo todo. Yo te he traído a Wendell Carter Jr., que es un jugador No, que puede abrir la cancha. no me parece irreal, sabiendo que Orlando le medio tiene Claro, en el mercado. Ese me parece un nombre que no es descartable con el salario que tiene y todo. exacto. Sí, sí. El otro sí que es basket ficción porque supondría que estuviese sano, que es Robert Williams, tercero, que es un Vale. jugador, yo creo que perfecto por el hecho de que es un defensor brutal a nivel individual, un jugador que puede ir por encima del aro, alguien que te puede defender las ayudas a un nivel increíble. Recordemos esos Boston Celtics de 2022, pero claro, es que el pobre hombre tiene unas rodillas de cristal y es más complicado. Y el último que te traigo es Nicholas Claxton, que aunque no tiene triple, es uno de los jugadores que mayor porcentaje de acierto ha tenido en aro y pintura. Ha promediado este año un 72% de acierto, siendo uno de los más prolíficos en ese sentido. O sea, estamos hablando, yo creo que un perfil bastante más en lo que ibas tú encaminado, aunque, claro, podemos debatir un poco Mm. sobre el de Wendell Carter Jr., que me parece un nombre muy a tener en cuenta, y hablabas antes de Adebayo, que es infravalorado. Lo de Carter Jr. yo creo que es que ya no tiene ni nombre, lo Mm. poco que se le tiene en valor a ese jugador. A mí me sorprende muchísimo y sobre todo lo vimos en los playoffs contra Orlando, que realmente cambió mucho para los Magic el hecho de sacarle a él como titular, porque al final es un pivot que no va a ser nunca un defensor del año, pero sí que es un jugador que puede dar un gran rendimiento defensivo y que te abre la cancha. Entonces, simplemente con esos dos elementos es que ya tienes a un jugador de mucho valor para poner al lado de tus referencias, ¿no? Entonces, sí que Wendell Carter Jr., precisamente por ese combo, sería muy, muy interesante lo que decías tú antes, ¿no? De encontrar un jugador que le pueda quitar trabajo sucio a Wemby, ¿no? Eso es muy importante, que le pueda ayudar y reforzar en ese área. Y Robert Williams, ¿no? Esos dos jugadores, además porque son opciones realistas, ¿no? Son opciones que tienen sentido por salario, por valor de mercado, por todo. Serían opciones. Además, Robert Williams, si no me equivoco, tiene un contrato bastante bajo. Sería una Muy bajito, opción muy cualquiera de las bajito. dos, claro. Ahí sabemos que Time Lord, es que el pobre está roto, pero como jugador, una maravilla. A mí, ya te digo, creo que los estamos enfocando como muy hacia un interior muy claro, que pueda jugar con la bola, que pueda defender a un alto nivel, pero no estamos grabando esto martes, antes del draft, no sabemos qué va a ocurrir, pueden pasar un montón de traspasos, Mm. y hay un nombre que se ha puesto estos últimos días encima de la mesa, que lo ponía Mark Stein, que era el de Alexander Sarr, que es el jugador del Perth Wildcats, que juega en el Real Madrid hasta la cadete y después en overtime, y que está proyectado para ser entre el número uno y el número 2 de esta edición del draft. Claro, va un poco en la línea de lo que estamos hablando. Es un jugador polivalente, versátil, no muy creativo en ataque, pero que puede resolver. Y atrás puede ser un timón defensivo brutal. La cuestión, tú eres, vamos a poner San Antonio Spurs, ¿cuánto estarías dispuesto a poner encima de la mesa para juntar a estos dos pedazos de gigantes en tu equipo? Mira, gigantes, nos viene muy bien tirado el término, para apuntalar casi ya tu rotación a 5 o 6 años vista. Pues fíjate que te voy a decir que tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque al final Sarr te va a demandar hacer ese traspaso, que vas a tener que subir algunas elecciones, y creo que San Antonio a nivel general, cuando al final aquí hablamos de nombres, ¿no? Por ejemplo, que luego vamos a hablarlo también, ¿no? Pero puesto de base, que se ha hablado de Trae Young o de Darius Garland, creo que San Antonio al final lo que tiene que ser es muy inteligente en el dibujo general, y tenemos que entender que la liga ha cambiado, que con el nuevo CBA es diferente, y creo que San Antonio, si tiene que elegir un camino, por ejemplo, pensando en estrellas enormes de la NBA en la actualidad, en cómo les han construido a su alrededor, tenemos, por ejemplo, la opción de Dallas Mavericks con Luka Doncic y la opción de Oklahoma City Thunder con Shai Gilgeous-Alexander. Sí, sabemos quién viene de jugar las finales de la NBA, pero yo creo que cualquiera nos quedaríamos con Oklahoma de cara a futuro, por los activos que tienes, por el espacio que tienes, por los jóvenes que tienes, ¿no? Dallas en su día hizo la apuesta de Porzingis, sacrificando salarios, sacrificando activos en un movimiento arriesgado, pero que esperaban que funcionase, y le salió mal. La cosa con San Antonio y con Wembanyama es que yo creo que tienen que ser muy inteligentes en los pasos que dan y tratar de replicar un poco el modelo de Oklahoma, Sergio, que al final ellos, con todas las rondas que tienen, también lo han ido un poco replicando. Es uno de los equipos San Antonio que más rondas tiene hasta el año 2030, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el dibujo general tiene que ser un poquito a la inteligente, ¿no? Y hacer, por ejemplo, movimientos, por recordar uno muy conocido, ¿no? Cuando los Boston Celtics traspasan ese pick 1 del draft a Philadelphia 76ers para bajar ellos al 3 y hacerse con Tatum. Pues si hay un jugador que les llama la atención y que a lo mejor está proyectado para el 6-7,
creo que serían inteligentes en hacer un trade down, recolectar activos y de paso ese jugador joven que vas a meter, ese rookie que vas a meter, según baje posiciones, está cobrando menos, ¿no? Cada año. Entonces, creo que San Antonio tiene que ser muy, muy inteligente en los próximos pasos, incluido de este mismo draft, a quién eligen y en dónde le eligen. Estoy bastante de acuerdo con tu argumentación, no cabría ningún tipo de duda, pero no con el fondo, porque para mí sí que me parece un jugador que les puede venir muy bien. Lo que he estado viendo de Alexander Sarr estos últimos años, porque es que el hecho de que jugase en el Real Madrid me lo tuve que comer cuando jugué el Campeonato de España cadete del 2021, es un jugador brutal, es un jugador brutal. Tiene sus limitaciones, como es lógico, tiene sus puntos débiles, pero me parece un jugador para el nivel que tiene esta clase bastante óptimo. Y aunque ya sabemos que puede afectar mucho a la carrera de un jugador el ser elegido en una posición más alta o más baja por la cuestión de las expectativas, sí que es cierto que me parece que es el momento. Decías el tema de Oklahoma. Para mí no es comparable, aunque sí que entiendo el fondo de lo que planteas, de que tienes que construir el proyecto como muy a largo plazo. Claro, el tema de Dallas y Oklahoma es que construyen alrededor de un base. Wembanyama no es un base. Wembanyama te plantea escenarios completamente inéditos. O sea, casi es más parecido a lo que tuvieron que hacer los Sixers con Joel Embiid. Y tampoco, porque tenían a Ben Simmons, tenían a Markel Fultz y al propio Joel Embiid, que lo que estamos viendo ahora mismo. Por eso yo creo que es tan complicado plantearse o saber cuál es el camino correcto con estos San Antonio Spurs con Wemby. Por cierto, San Antonio que va a tener, si no me equivoco, 21 millones de espacio salarial este verano que le debería dar para firmar un buen agente libre, sobrepagando o sin sobrepagar, es decir, hacer una gran apuesta a futuro, porque creo que están en ese momento de decir, vale, vamos a darle, me lo invento, 20 millones por temporada a este alero o a este base que nos permita poder elevar sobre todo el suelo competitivo del equipo, que creo que muchas veces se deja de lado y es una de las cuestiones más importantes y más fundamentales cuando quieres ser un equipo ganador a futuro. No solamente acumular activos de draft, acumular jugadores que tengan potencial, sino ser competitivo desde el primer momento. Lo que han hecho, por ejemplo, Houston Rockets este año. Mi duda con Sarr, y aquí seguro que tú lo puedes responder mejor, es, por un lado, que me lo planteabas tú mismo, ¿hasta qué punto quieres gastar activos o qué activos estás dispuesto a gastar? Bueno, también, si no me confundo, se habló incluso de un potencial traspaso del pick 1 de Atlanta a San Antonio, involucrando las selecciones 4 y 8, ¿no? Por lo tanto, opciones hay ahí. Claro, y ahí depende, ¿no? Porque a lo mejor San Antonio dice, oye, pues preferimos incorporar a un muy buen rookie o a un rookie con el pick 2 que a dos novatos con el pick 4 y el pick 8, ¿no? Porque al final, de los 10 jugadores que más minutos han tenido en San Antonio en la primera temporada de Wembanyama, 8 tienen 24 años o menos, ¿no? Entonces esto te habla muy a las claras de la inexperiencia y de la juventud que hay en el roster. ¿Te interesa estar todos los años añadiendo 2-3 novatos? No es lo normal y no suele salir bien, ¿no? Entonces, pues oye, pues puede tener sentido también si te encaja a nivel salarial, porque al igual que decía antes, bueno, es que si tienes un pick 2 te va a cobrar más que un pick 4. Bueno, a lo mejor un pick 2, no tengo ahora los números delante, te cobra menos que el 4 y el 8 juntos, ¿no? Entonces, ahí también que te cuadren las cifras, pero ¿hasta qué punto apostar por Sarr? Teniendo un jugador como Jeremy Sochan, que es cierto que a nivel ofensivo todavía tenemos que descubrir qué termina siendo, a mí sí que me gusta y a nivel defensivo quiero ver qué termina siendo. ¿Hasta qué punto meter, por ejemplo, a Sarr no podría tapar la progresión de Sochan? Que yo creo que es un jugador, lo decías tú antes, con lo del puesto de base a principio de temporada no le vino bien y tal, pero a mí sí que es un jugador que como 4 al lado de Wemby para tramos me gusta. La cosa es, ¿ves a Sochan como un fit a largo plazo con Wemby? Esa es la verdadera pregunta para saber si San Antonio tiene que buscar o no a Sarr u otro interior. A mí me parece un jugador que sería fundamental en un contexto ganador. Es decir, es un jugador que en el momento en el que San Antonio o el equipo que le tenga en plantilla consiga ser competitivo, marcará la diferencia. Hasta entonces es como, digamos, un lujo que tú tienes en plantilla, pero que todavía no le puedes sacar todo el rendimiento que querías. Con Sarr, y me pasa un poco con Klingan, que es el otro gran interior de esta clase, en principio, porque no sabemos muy bien cómo se van a desarrollar el resto de prospects. Me parece que es una apuesta muy arriesgada dentro de las opciones que tienes, pero claro, cuando estás en este tipo de momentos, como es San Antonio, donde tienes casi un lienzo en blanco y a Wembanyama de pintor, pues tienes ese impulso de arriesgarte. Y creo que también, y si quieres ya entramos en otro de los bloques importantes de esta construcción alrededor de Wemby, es, vale, ¿qué primarías tú? ¿Un base director o un manejador, llámese del estilo Luka, digo del estilo, no Luka Doncic, Sí. del estilo Luka, o un alero
que pueda ser más del corte de Jason Tatum, alguien que es resolutivo y que me pueda aportar puntos, mientras Wembanyama es pues un poco el que va flotando por la cancha. Pues aquí yo he tenido bastante debate de darle vueltas y demás, porque obviamente Wembanyama necesita un gran pasador. Un gran pasador, ojo, que no un point guard o un manejador que sea de los 5 mejores de la liga, ¿no? Él necesita un gran pasador. Luego tendremos que ver exactamente qué jugador es para poder tener muchos minutos en playoffs. Pero Trey Jones, sin ser ninguna maravilla, yo creo que ha hecho un buen trabajo conectando con Wemby. Creo que San Antonio, salvo que le quiera meter en otro movimiento porque no es tampoco un gran jugador, tiene una buena opción ahí como base suplente y algún jugador más por ahí que anda, pero Trey Jones me gusta por ser un perfil facilitador, creo que encaja con Wemby. Entonces tú realmente, si metes un gran base, pues a lo mejor no te queda, digamos, la pareja más dominante, pensando por ejemplo en un Trey Young, ¿no? Que es un nombre que se ha hablado mucho, ¿no? Es una opción que no me convence. Entonces a lo mejor puede existir la opción de decir, oye, yo puedo meter a lo mejor un gran pasador, se me ocurre Rayon Rondo en la época de Pelicans, ya ha pasado mi prime, ya no soy el base de los Boston Celtics, ya no soy incluso un candidato a MVP para ser de aquel prime que tuvo Rondo en su día. Sigo siendo un gran jugador y en playoffs doy la cara y soy uno de los mejores pasadores de la liga. Me gustaría ver una opción así al lado de Wembanyama, y sí que creo que un alero grande, de tamaño, que sea un jugador de calibre All-Star, que pueda bajar al 4 para meter a Wemby al 5, pero que pueda jugar en el 3 también con Wemby al 4 y con otro pivot, creo que sería la verdadera llave para destapar los formatos dominantes con Wemby. A mí me parece lo más importante ahora mismo el hecho de poder tener, en el caso de San Antonio, un base que sea director. Lo decías, llámese Trey Jones, que para mí Trey Jones sería un magnífico base suplente para este contexto de San Antonio, o sea, alguien en quien depositas, digamos, una gran cantidad de tu espacio salarial. Ahí vamos a ver un poco qué es las opciones del mercado que tienen, porque yo creo que si tienes que gastarte dinero en algún punto en la NBA actual, es sin duda el puesto de base. O sea, el puesto de base es el aspecto más crucial, es de lo que siempre se dice de que tienes que tener siempre un pivot y un base para empezar a construir tu futuro. Y la historia demuestra que más o menos tienden a ir por ahí los tiros. Claro, ¿qué opciones de mercado hay? Porque por mucho básquet ficción que queramos hacer aquí, por muchas vueltas que queramos darle al básquet, en muchas ocasiones todo queda limitado a qué opciones te ofrece el mercado. Se ha hablado durante los últimos meses en muchas ocasiones al respecto de Trey Young, pero yo personalmente, Nacho, no sé cómo lo ves y ya luego planteamos a otros nombres, me parecería un error gigantesco poner a Trey Young, o sea, gastar toda esa cantidad de activos que estamos hablando para traer a Trey Young, que ya sabemos que no sabe jugar sin balón y que sobre todo no quiere jugar sin balón, para jugar al lado de Víctor Wembanyama, que es probablemente el mayor talento de esta generación y de dos anteriores también. Sería cagarla completamente. Que me perdone Sardinero por la expresión, pero es que no puedes hacer eso por muchas cosas, ¿no? Primero porque lo que comentabas tú, ¿no? O sea, al final hay muchas dudas a nivel de lo que nos ha mostrado Trey Young como estrella. No le hemos visto jugar sin la pelota, ¿no? Que es una cosa que se ha hablado un montón, ¿no? A nivel defensivo, ¿no? Pero Wemby le podría tapar. Pero ostras, no traigas a alguien al que Wemby tenga que tapar. Trae a alguien que pueda ayudar a Wemby, ¿no? No traigas a alguien Claro. que pueda ser un problema. Luego también a nivel salarial es un jugador con un salario enorme, es un jugador que no tiene 22 años, ¿no? Que sí que encajaría por edad con Wemby y tal, pero no te interesa un jugador que cuando Wemby esté en sus 27 el otro esté en sus 34, ¿no? Entonces no es la mejor opción. Es que no es la mejor opción Trey Young y yo entiendo que se comente mucho, pero es que yo si soy San Antonio y me traigo a un base de Atlanta, que miraría para otro equipo, pero si me traigo a un base de Atlanta, sin considerarle base tampoco, pero me iría de nuevo a por DeJounte Murray y me lo traería de vuelta a San Antonio, antes que ir a por, Claro, por Trey es Young. que el tema de DeJounte Murray, que parece que todos los caminos acaban, en este caso de San Antonio, acaban abocados a Atlanta Hawks, ya sea en el draft, ya sea en la agencia libre, ya sea en el mercado de traspasos, es decir, todo parece indicar a que terminarán encontrándose en el camino por la razón que sea. A mí DeJounte me gusta porque te permite al mismo tiempo tener o un escolta que puedas darle la bola, es decir, por ejemplo, vamos a suponer que eligen en el 4 a Stephon Castle, ¿no? Puedes armar ahí una dupla de 1 y 2,
ostras, súper interesante, súper flexible, con un potencial gigantesco y que ya hemos visto que DeJounte Murray puede ser un uno, como puede ser un 1,5, es decir, puede asumir una función organizadora más secundaria. Y creo que el mejor ejemplo es el haber compartido estas 2 últimas temporadas junto a un Trey Young que no suelta el balón ni para atrás. Así que Ni, yo ni sí para que atrás, estoy de no, no. acuerdo. No, no, ni para atrás. Yo sí que estoy de acuerdo con el hecho de que necesitan sobre todo necesitan un base importante, alguien que sepa organizar. Luego la cuestión defensiva Mm. ya sabemos que es menor en cuanto a los bases, a los point guards. Para mí, si hubiese que hacer un tier list de jugadores, DeJounte Murray estaría en el uno, salvo que puedas conseguir algo en el draft, que no sabemos. Imagínate que han hecho un entrenamiento privado con alguien y han descubierto un base increíble. Para mí estaría DeJounte Murray en el uno. Nicola Topic, ¿no? Que llega Bueno, muy Juan fresco Núñez. al draft. Juan Núñez sería en Oye, pues realidad no. una fantástica elección, pero ya sabemos Sería que es increíble difícil verle. ver a un francés y a un español dominando la NBA juntos. Sería fascinante, Eh, la verdad. Fuera de bromas, esto creo que lo hemos hablado, que Juan Núñez sería increíble con Wembanyama, pero no porque seamos españoles ni porque nos guste mucho Wemby, sino porque es ese tipo de base que te da unos pases brutales y que sabe organizar muy bien el ataque. El problema que tiene Juan Núñez ahora mismo es que yo creo que no está preparado físicamente para poder ser un point guard de primer nivel en la NBA por una cuestión Mm. física. Porque esa primera arrancada en Europa te sirve y está llamado a ser uno de los mejores, pero claro, en NBA es mucho más, la diferencia es mucho mayor, pero más allá de cuestiones tácticas. Y por bajarlo al segundo tier, yo pondría ahí a Darius Garland, que lo llevo mencionando casi desde febrero, porque me parece un base organizador brutal. Y no sé qué otros nombres tienes tú, Nacho, pero vamos, a mí estos dos, es decir, Wemby con Darius Garland o Wemby con DeJounte Murray me parecen fundamentales. Luego tengo yo otro nombre escondido que te lo digo después. Espero que sea D'Angelo Russell. Sería maravilloso que me dijeses que es la opción que esperas para San Antonio Spurs. Bueno, yo creo que tienen diferentes opciones, ¿no? Y lo que hablábamos, al final depende un poquito de qué tipo de salto quieran dar los Spurs este verano, ¿no? Si quieren ya impulsarse de la leche y buscar un salto competitivo, o si quieren mirar también al draft 2025, que es un draft muy interesante y que se supone de mucho talento y que te puede dar jóvenes y algún contrato chulo, ¿no? Entonces, yo creo que San Antonio va a mejorar porque algo van a hacer este verano, pero ni van a tener la intención de una mejora salvaje, ni por mucho que pretendas mejorar de forma salvaje, te va a dar para competir realmente en el oeste, salvo que de repente ya no solo Wembanyama, sino que algún otro joven dé un salto inesperado, ¿no? San Antonio debería seguir siendo un equipo, en el mejor de los casos, Sergio, de play-in, quizás, ¿no? Salvo que hagas una locura y te traigas a alguien que no esperemos. Pero coincido contigo en la de Garland. La única opción realmente que me gusta de decir, oye, me traería un contrato grande es la de Darius Garland. Sí que veo un escenario en San Antonio donde pueden explotar a Garland para que intente alcanzar su máximo, invertir muchos tiros en él, que conecte mucho con Wemby, es un jugador más seguro. No sé, a mí es la única opción que digo realmente es un jugador por el que iría sí o sí de meter un contrato grande. Y luego, de los jugadores que hay en el mercado, bueno, hay uno que por perfil me parecería ideal, que podría suceder, pero que no va a suceder, como es James Harden. A mí un jugador como James Harden, cuando lo hemos visto en su etapa pasadora, sé que mucha gente dirá, pero qué locura está diciendo. James Bueno, Harden ojo, cuando... porque con el espacio salarial que tienen no es una apuesta nada descabellada, ¿eh? Claro, por eso te digo, o sea, por cuadrar podría cuadrar, pero yo entiendo que, bueno, pues a lo mejor podría ser un fichaje para un año, para 2 años, algo así, pero Harden, a mí el Harden que más me ha gustado siempre ha sido el Harden pasador de la primera etapa de D'Antoni en Houston. Esa era la versión que yo más he disfrutado de la barba y creo que uno de los mejores jugadores que hemos visto en todo el siglo a nivel ofensivo, incluso de la historia. Pero no creo que esté en ese mood, ¿no? Y creo que no encajan, pero por perfil es el que más me gustaría. Te voy a decir, aunque no lo veo realista, pero también es un contrato grande, pero por jugador, por perfil que me encajaría para ayudar al equipo y hacerles competitivos un par de años y a lo mejor luego traspasarle porque es un contrato muy grande, Fred VanVleet. Es un jugador que para un par de añitos en San Antonio me gustaría, pero que no Sí. encaja con el timeline del proyecto. Bueno, podría darse por lo típico de que Houston dice, para renovarte otro año, mejor te traspaso y consigo algo.
no me desagrada, pero estamos hablando de ese subir un nivel muy alto y muy de vez que quizá no es lo que comentábamos al principio, que quizá no es lo que necesita ahora mismo San Antonio Spurs. Justo. Y aquí te traigo un nombre que este sí que es básquet ficción, pero no porque no vayan a encajar o porque salarialmente sea complicado, sino porque la otra parte yo creo que todavía no está preparado para asumir esa decisión, que es Cade Cunningham. Cade Cunningham me parece un jugador que por el hecho de estar en la peor franquicia de la última década de la NBA como son los Detroit Pistons, se le está teniendo, o su progresión, mejor dicho, está pasando muy desapercibido. Estamos hablando de un jugador que ha sido uno de los mayores productores de puntos tras asistencia de toda la temporada, en un equipo que, vamos a decirlo claro y alto, ha sido muy malo. En términos objetivos, ha sido un equipo malísimo, uno de los peores de todos estos últimos años, tanto a nivel de plantilla como a nivel de resultados, porque pueden darse circunstancias opuestas y acabar en el mismo punto. Pero para mí, Cade Cunningham me parece el jugador que mejor encajaría de todos estos que estamos mencionando por edad, por proyecto, por salario, porque en principio le tendrían que renovar este verano ya los Detroit Pistons, le deberían ofrecer el contrato máximo, porque yo creo que lo merece y porque por circunstancias te ves obligado a ello. Cade Cunningham, imagínate un bloqueo directo de Cade que mide cerca de 2 metros, que tiene una habilidad para jugar con las dos manos, para levantarse en media distancia y poner el balón en las esquinas, entre Cade Cunningham y Víctor Wembanyama. Es que sería increíble. Sería sueño húmedo porque además ahí sí que te encaja, ¿no? A nivel de todo, ¿no? Tienes el manejador grande de tamaño, que es el perfil ideal para el baloncesto hoy en día, al lado de Wembanyama, que es el alienígena y el espécimen único, ¿no? En su especie. Entonces, sería maravilloso. Si nos pusiésemos en ese escenario, ¿vale? Siendo los Pistons como son, ¿qué necesitaría entregar San Antonio a Detroit? Sabiendo que es prácticamente imposible que Detroit acepte esto. Pero imagínate en el escenario en el que, bueno, al final ha llegado un general manager nuevo a los Pistons, Ryan Langdon, que se ha cargado a Monty Williams dejando la mayor indemnización de la historia de la NBA para un entrenador. ¿Qué necesitaría dar? Imagínate que Langdon dice, no le quiero meter el máximo a Cunningham, vamos a aprovechar para hacer un splash. ¿Qué tendría que dar San Antonio para hacerse con él? Porque entiendo que tendrían que dar Claro. muchísimo, muchísimo. Creo, a ver, aquí sabemos que tendría que darle todas las rondas de draft disponibles o al menos un buen lote, aunque bueno, luego sabemos que llega un general manager y traspasa a Alex Caruso por Josh Giddey y no hay ninguna ronda de draft involucrada, así que luego eso nos deja un poquito descolocados. Pero yo creo que deberían darles o bien a Keldon Johnson o Devin Vassell, uno de Devin estos Vassell, dos, sí. y ahí sí que es cierto que debería entrar Jeremy Sochan o el jugador que acaben eligiendo este año en el draft. Para mí este es el momento, yo he dicho en muchas ocasiones que Cade Cunningham es un jugador que tiene un potencial brutal. Creo que si San Antonio tuviese que jugársela por un jugador joven, por hacer una apuesta, digamos, a futuro, por una figura que te permita desarrollarte, pero que no opaque del todo el progreso de Wembanyama, debería ser él. Luego lo que hablamos, cuestiones salariales, cuestiones de negociaciones, proyecto y momentos de cada uno de los equipos influyen y afectan. Pero bueno, yo creo que ese debería ser el precio, porque al fin y al cabo, por mucho que a mí me guste o por mucho que Detroit Pistons valore muy bien a Cade Cunningham, no ha demostrado nada. No ha conseguido ser ni rookie del año, no ha conseguido ser jugador de mayor progresión, no ha sido All-Star, es decir, está todavía muy lejos de los Scottie Barnes, de los Evan Mobley Y y todo este problema tipo de jugadores principal del draft de 2021. también que pueda jugar con consistencia, ¿no? Que al final es el Bueno, principal este año ha problema hecho de... 61 partidos. Bueno, no, completamente, pero que al final tenemos que poder verle varias temporadas con consistencia, ¿no? Yo creo que eso también le está pensando en su contra a Cunningham, ¿no? Por supuesto, Sí. lo principal es que está en los Pistons, en estos Pistons, pero claro que al final solo le has visto un año más y ha sido el peor año de los Pistons, ¿no? Entonces es complicado. Tengo un nombre que, a ver qué te parece, que sería precisamente, creo que encajaría en ese tipo de, oye, podemos sobrepagarle un par de años, tiene sentido para nosotros y luego incluso puede ser un activo la siguiente temporada, meterle los dineros a Tyus Jones, el hermano de Trey. Podrías tenerle como base titular y oye, ¿por qué no? ¿Qué te parece esta opción? Te gusta mucho, ¿eh? Te gusta mucho Tyus Jones. Yo Me no gusta termino de mucho, confiar sí. en él. Creo que las ocasiones en las que ha tenido la opción de ser un base principal, creo que le ha quedado el puesto muy grande y por Sí. muy desastrosos que hayan sido estos Washington Wizards, yo personalmente, yo aquí difiero contigo, no me la jugaría. Pero fíjate, yo te traigo algo que no creo que te sorprenda mucho, y es que los Spurs deberían empezar a arriesgar
para construir alrededor de Wemby en base a contratos malos. ¿Te acuerdas lo que hicieron los Brooklyn Nets en su momento, cuando todavía estaba Kenny Sí. Atkinson y Sean Marks al frente? Que era, asumíamos malos contratos, jugadores, a cambio de también añadir jugadores jóvenes o rondas de draft, para poco a poco ir encontrando nuestra identidad. Y el nombre que te traigo es el de Ben Simmons. Ben Simmons tiene un contrato horrible. Ahora mismo ya es un jugador que solamente habla su nómina antes que él. Sabemos que lleva 3 temporadas sin jugar prácticamente, desde que es traspasado de los Sixers. Pero claro, cuando lo hemos visto, incluso en estos, creo que fueron 15 partidos que jugó este año con Brooklyn, ha tenido un impacto en ataque y en defensa. ¿Que no mete un triple? No es necesario. Tienes a Víctor Wembanyama y vas a tener a un elenco bastante interesante. Pero claro, si lo consigues incorporar con el contrato que tiene en los 2 últimos años de vínculo, cuando le renueves, le puedes renovar a la baja y vas a tener a un interior suplente para juntar con Wembanyama, que puede ser eso, un ataque y una defensa increíble. Luego ya volvemos a ver lo mismo que decíamos sobre Robert Williams. Tiene que estar sano. Pero ¿qué te parecería? De nuevo, salarios aparte. Bueno, es que en este caso San Antonio saldría ganando porque pagaría Brooklyn Nets para desquitarse del australiano. Pero ¿cómo verías ese escenario del francés con el OC? A mí tengo ganas de ver a Simmons en general. Creo que en Brooklyn, cuando le hemos podido ver, se nota que a nivel atlético es un jugador que lógicamente ha perdido después de unos años muy complicados, tanto física como mentalmente, ¿no? Y creo que eso le quita una gran parte de lo que tiene diferencial como jugador. La cosa es, ¿cómo va a estar Simmons en 2 años? Es que no tenemos Claro. ni puñetera idea de si va a poder jugar y sobre todo a qué nivel, ¿no? te va a poder dar. Me parecería una apuesta interesante, sobre todo por la parte que dices de, oye, emular lo que hizo en su día Brooklyn. Equipo que quiera mover un contrato feo, que nos llame y que nos mande activos. Dallas Mavericks quiere Es lo mover que a Tim hizo, si te Hardaway Jr. acuerdas, Okiti. Claro, Okiti es lo que estuvo Sí, haciendo sí, estos sí. últimos años de ¿quieres mover a este jugador que no hace nada? No te preocupes, ya aparezco yo. Josh Primo, por ejemplo, Joshua Primo, salió de los Spurs a Oklahoma City, que lo estoy diciendo ahora mismo de memoria, pero seguro también lo hicieron luego con Kevin Porter Jr. O sea, es que estaban a la mínima que saltaba alguien del mercado para aparecer ellos y llevarse el gato al agua para conseguir activos, conseguir jugadores o lo que fuese. Es un escenario bastante interesante para construir alrededor de Wembanyama, porque, claro, llevamos hablando aquí todos estos 40 y pico minutos que llevamos de programa sobre jugadores, sobre tal, pero claro, la filosofía y el cómo lo llevas a cabo, para mí me parece muy interesante y creo que va a ser diferencial, porque y aquí, si quieres, lo bajamos un poco a la tierra. San Antonio ha sido una de las franquicias más conservadoras en la última década a la hora de hacer intercambios. Sí, además es lo que dices tú, es un equipo que no nos acostumbra a hacer movimientos durante la temporada, que si empieza un bloque, lo más normal es que ese bloque terminen juntos la temporada, incluso que no haya traspasos pequeños, y si los hay, que sean de jugadores muy secundarios, ¿no? Por ejemplo, hemos visto lo que ha tardado en salir McDermott, ¿no? De la franquicia. Estuvo cerca de salir el año pasado, este año ha salido un jugador secundario que luego ha tenido muy poquitos minutos con Indiana en playoffs, ¿no? Y también por lesiones. Entonces, realmente San Antonio se mueve muy poco y son de mantener lo que ya tienen. Ahí yo entiendo que no nos van a sorprender, ¿no? Que de repente no van a cambiar lo que han estado haciendo hasta ahora y que las verdaderas apuestas las veremos en verano, ¿no? Sí que es cierto, Sergio, que este momento sí que dices, vale, yo entiendo que tú seas una franquicia más conservadora en ese sentido, pero es que ahora te tienes que mover, ¿no? Es que estás obligado, o sea, San Antonio no puede hacer un verano en el que no hagan algo, ¿no? Y lo mínimo que tienen que hacer, si deciden, oye, elegimos en el 4 y en el 8, perfecto, pero luego en el draft, o sea, en la agencia libre, algo tienes que hacer, ¿no? Yo sí que es un poco lo que hablábamos otro día, por mucho que tú vayas a seguir siendo un mal equipo en la NBA actual, o te refuerzas de alguna manera o es que te vas a quedar atrás, ¿no? Entonces, y más en el oeste, algo tienen que hacer, algo tienen que fichar y obviamente solo ya por el draft, por mucho que no hagas movimientos, San Antonio debería tener una plantilla más apetecible la próxima temporada. Mira, para ya si quieres entrar en este cierre ya del programa, te voy a hacer una pregunta. Ya a nivel súper conceptual, más filosófico de si fueses tú el general manager de los Spurs, plantéate la situación que sea después del draft o durante el draft o lo que sea. ¿Cuál sería tu filosofía o cuáles serían tus primeros movimientos para apuntalar el proyecto de futuro de estos San Antonio Spurs? No te estoy diciendo que me digas un nombre, sino es decir, vale,
tengo a Wemby, pues lo que primero que voy a buscar es un base, lo primero que voy a buscar es un defensor, es un alero, es un tirador, o voy a buscar veteranía. ¿Cómo lo plantearías tú para decir, en 3 años vista, voy a estar en playoffs y voy a aprovechar este momento de Wembanyama? Que a nivel, porque claro, cobra tan poquito, entre comillas, que dices, bueno, es el momento, es ahora o nunca. Eso es. Sí, es un poco lo que hablábamos al inicio, ¿no? De que tienes que ser muy inteligente con lo que hagas y no dar un paso en falso. Obviamente todo va a partir, lo que decías tú, ¿no? ¿Qué hacen en el draft? Eso es lo que empieza a marcar lo que va a hacer San Antonio. Pero a mí sí que me gustaría ver como diferencias respecto a la pasada temporada, pese a lo mucho que se ha hablado de un base, tú a las malas ya tienes ahí a Trey Jones y has encontrado alguna alternativa, malilla, pero lo has encontrado en el puesto de creador, ¿no? Y creo que a lo mejor eso sí que puede ser a lo mejor la guinda del pastel, ¿no? En el sentido de que San Antonio construya el equipo y que lo último que traigan en un par de años sea un traspaso ejecutando un movimiento por un pedazo de base All-Star, ¿no? Eso pues perfectamente lo puedes hacer ya después de haber hecho el resto de movimientos. Entonces yo primaría un poco lo que hemos estado hablando durante el episodio, traerle un pivot defensivo, en mi caso, al lado a Wemby, ya sea apostando en el draft o en la agencia libre, traerle un alero de más tamaño para el 3 y para el 4 que pueda abrirme la cancha, traer una opción de small ball interesante que pueda jugar menos minutos, como el ejemplo que ponía Darío Saric. Es decir, yo iría completando esas partes, digamos, que vas a necesitar a nivel estructural, porque el base pasador ya lo tienes, Trey Jones, aunque no sea un gran base, ya lo tienes, ¿no? Entonces creo que tienes que ir añadiendo el resto de huecos que no tienes, porque al final si pensamos en una estrella para Wembanyama, lo lógico, aunque antes os decía lo del alero, lo lógico es pensar en una estrella amasadora, ¿no? En un guard, que es lo que más inunda a día de hoy la NBA. Entonces creo que eso sí que lo puedes añadir con un traspaso en un par de años y que mientras tanto tienes que centrarte en esa estructura alrededor de Wemby. En eso último estoy bastante de acuerdo de que de guards está repleta la NBA. Das una piedra y aparecen 5 bases que pueden hacerte de titular a un nivel bastante óptimo. Luego ya sabemos que esa línea entre lo bueno y lo superior hay mucha distancia. Pero yo, al contrario de ti, lo que sí que haría es ir ya de cabeza por un base. Yo aquí, lo siento, pero no me vale un buen point guard como Trey Jones. Me parece que necesitan poner orden, poner coherencia, poner a alguien que le dé buenos balones a Víctor Wembanyama, que juegue con él buenos bloqueos directos para que el jugador siga aprendiendo, para que encuentre maneras de crecer, porque por muy bueno que sea, lo hemos visto a lo largo de toda la historia de la NBA, por muy bueno que sea un único jugador, no va a conseguir llegar a ningún lado si el resto no está al nivel. Y luego ya podemos entrar en si Keldon Johnson es Keldon Johnson y Devin Vassell son nuestros aleros y 3-4 de referencia, o tenemos que buscar otras alternativas. Ahí ya pues se abren diferentes caminos. Pero para mí, y lo dejo bastante claro, es conseguir un base, ya sea agencia libre, ya sea traspaso o a través del draft, y ya después buscar un interior que sea. Ahí sí que estoy de acuerdo contigo de que el mercado te ofrecerá alternativas, el mercado te pondrá en mejores situaciones, pero yo creo que esos son los 2 puntos fundamentales. Luego, veteranía, que no hemos hablado, por ejemplo, de un hombre como Tobias Harris, que podría ser ese jugador que les diese un equilibrio en todas las rotaciones, a pesar de que ya sabemos que no es el santo grial de los jugadores de baloncesto, pero creo que como un titular solvente te puede solucionar y te puede hacer un apaño. Pero claro, o sea, si por un lado quieres meter a un base para mejorar y por el otro lado metes a Tobias Harris, ¿no? Al final no. no- Eh, Bien tirado, bien tirado, ahí, bien ahí he tirado. sido, ahí he sido un poco malo. Pero yo lo que sí que tengo claro, Sergio, es que no sé cómo construirán alrededor de Wembanyama, pero si alguien conoce a gente en las oficinas de los Spurs, casi es para enviarle este podcast y que yo no necesito un acuerdo de asistente de general manager ni nada, Estás una colaboración. Una colaboración. suponiendo que nos marcarnos un JJ Redick, que nos hacemos Sí, un podcast y a oye, los 3 episodios ya saltamos a la l- NBA. ya hemos visto lo lejos que se puede llegar con los podcasts en este mundo, ¿no? Es cierto que nosotros no partimos de 20 años de carrera de jugador NBA, pero oye, tirando símil, estamos aquí en Gigantes, que es la gran comunidad de baloncesto de España. Pues lo mismo podemos conseguir un puestecillo de asistente del general manager. Oye, yo con algo así Sí, me sí. conformo. Algo rascaremos en la segunda división uzbeca. Así que bueno, muchas gracias Nacho por estar una semana más aquí en Gigantes Podcast, hablando un poquito de todo en el NBA House, que
aunque parezca que no, todavía no estamos de vacaciones porque, claro, está el draft, está el mercado, está después qué va a ocurrir cuando termine la agencia libre y empiecen otra vez a pensar en, bueno, las previas están. Bueno, y en NBA House y en Gigantes Podcast vamos a seguir con todo, Nacho, y mientras nosotros podamos, mientras el cuerpo aguante, mientras sea posible grabar con la puerta cerrada y la ventana cerrada para que no haya ruido, aquí estaremos. Por supuesto. Y de hecho, Sergio, es cierto que no es NBA, al final es baloncesto y eso nos va a unar a todos como es el preolímpico, ¿no? Es que entonces al final Bueno, la gente del baloncesto no descansamos, Sergio, no claro, descansamos. es que para eso tenemos el Zona de Gigantes, que es nuestro programa de baloncesto europeo, de ACB, de Liga Femenina Andesa y de FIBA, evidentemente. Y luego el Gigantes Daily, que es donde tenemos todo el informativo diario. Y ojo que esta semana se viene entrevista muy de NBA, así que estad atentos. Ojo. Nos vemos la próxima semana.